Sección 21. Responsabilidades tributarias, impuesto de renta y complementarios. Entonces, vamos a hablar en este caso del impuesto de renta y complementarios para las entidades sin ánimo de lucro. Y decimos, este impuesto de renta es el impuesto que se le debe pagar al Estado en cabeza de la DIAN y que corresponde a una parte de las ganancias o los excedentes que se obtengan en un periodo fiscal, como lo hemos definido en otros videos que es un periodo fiscal. Respecto de este impuesto existen varios regímenes, pero en el caso particular para las entidades sin ánimo de lucro de Colombia existen prácticamente tres, a saber, tenemos el régimen ordinario. Ya sabemos que una fundación, una asociación o una corporación, cuando se registra, debe nacer en el régimen ordinario y, como lo explicamos en el video de régimen tributario especial, podrá migrar al régimen especial cuando cumpla con las condiciones, y existe otro régimen para este tipo de impuesto que es el que aplica para los no contribuyentes, pero este video pues no está para los no contribuyentes. ¿Por qué lo menciono? Porque es que los no contribuyentes también son entidades sin ánimo de lucro, pero acá hablamos es de las que están en el régimen especial. Bien, el impuesto de renta es un impuesto que recae sobre todas las personas naturales y jurídicas en Colombia, es decir, todas las personas de Colombia somos obligados con el impuesto. ¿Qué sucede? Que el estatuto tributario y algunas normas en especial han clasificado diversas maneras de tener que cumplir con este impuesto, diversas tarifas, algunos beneficios y algunos estándares diferentes, es decir, no aplica exactamente igual para todo el mundo, pero todos sí somos responsables. Entonces, cuando hablamos del impuesto de renta existen dos obligaciones principales respecto del impuesto, pero miremos lo primero. Entonces, todas las personas naturales y jurídicas en Colombia somos responsables del impuesto de renta y sus complementarios. Y las dos obligaciones principales respecto a este impuesto es: uno, la obligación formal es presentar la declaración, y dos, la obligación sustancial, que corresponde a pagar el impuesto que resulte a cargo cuando se presenta la declaración. No siempre resulta impuesto a pagar cuando se presenta o cuando se cumple con la obligación formal, que es presentar la declaración. Pero si yo presento la declaración y hay impuesto a pagar, entonces debo cumplir con esa obligación sustancial, que es pagar. Es posible que en muchos casos, y se da mucho en las entidades sin ánimo de lucro, hay años o periodos fiscales en los que no desarrollan ningún tipo de actividad y casi que todo está en ceros. Los que están ya en proceso de liquidación y disolución casi siempre están en ceros, todo es en cero, es decir, el impuesto de renta siempre se debe declarar así sea en ceros. Bien, el impuesto de renta exige una declaración anual, lo que estaba hablando hace un momento. Y existe otra responsabilidad que nace cuando una persona jurídica, como decir una fundación, una asociación, una corporación, siendo responsable del impuesto de renta, es un agente de retención del impuesto. Eso vamos a explicarlo ahorita. Cuando hablamos del impuesto de renta, entonces primero tenemos que decir que una fundación, asociación o corporación, cuando está en el régimen ordinario, tendrá que declarar y pagar a la DIAN el 35% de las ganancias o excedentes. Pero cuando ya fue calificada en el régimen tributario especial, entonces aquí encontramos lo siguiente: va a pagar el 20% de los excedentes cuando la entidad sin ánimo de lucro está calificada en régimen tributario especial, o 0 si esos excedentes se llevan a una asignación permanente, tal como lo explicamos en el video que corresponde al tema de asignación permanente. Cuando hablamos que es un agente de retención, estamos diciendo que la fundación, asociación o corporación le tiene que practicar retención a todos los pagos que realiza, es decir, se queda con un poquito del dinero que le tiene que entregar a terceros por cualquier concepto, y de ese dinero, ese poquito de dinero con el que se queda, lo tiene que llevar a una declaración mensual y pagárselo a la DIAN. Voy a poner un ejemplo acá en la siguiente diapositiva.
Entonces, vamos a suponer que una fundación, asociación o corporación realiza 2 movimientos en un mes. El primer movimiento dice, realiza una compra de insumos por 2 millones de pesos. Cuando verifica el RUT del vendedor, o sea, la empresa o persona a la que le está comprando esos insumos, ahí se establece que, de acuerdo a su actividad y a lo que indica la tabla de retención en la fuente, le tiene que practicar una retención del 2.5 por esa compra. Entonces aquí tiene que decir, de los 2 millones de pesos que le debe pagar a esta empresa por esta compra, le tiene que retener 50.000 pesos por concepto de retención en la fuente. Es decir, que de los 2 millones de pesos le tiene que entregar 1.950.000. Hasta ahí vamos. Luego realiza otra operación y dice, realiza el pago de un arriendo por valor de 3 millones de pesos. Y cuando igualmente verifica el RUT de ese vendedor o de esa persona a quien le tiene que pagar el arriendo, establece que el valor a pagar el valor a retener es el 3.5. Entonces dice, el 3.5% de 3 millones son 105.000 pesos. Quiere decir que cuando va a pagar el arriendo no entrega 3 millones, sino 2.895.000 pesos. En el mes hizo estas dos operaciones, entonces cuando termine el mes, en la primera semana del mes siguiente debe elaborar una declaración de retención en la fuente por impuesto de renta y le va a decir a la DIAN, señor DIAN, el mes pasado yo retuve 155.000 pesos por concepto de 105.000 pesos porque le retuve a este en el arriendo y 50.000 porque le retuve a este en una compra, o sea, yo retuve en total 150.000 pesos. Presenta esa declaración, la firma y le entrega este dinero a la DIAN. ¿Qué hace la DIAN con ese dinero? La DIAN con ese dinero se lo va a tener allá a esta persona, a este arrendador, le va a tener estos 105.000 pesos para que cuando él le tenga que pagar su impuesto de renta se los pueda descontar. Es decir, este precio, este valor es un valor anticipado que este señor ya tiene allá en la DIAN. Y este señor, esos 50.000 pesos también. O sea que la DIAN le abre, por decir algo, por llamarlo de una manera coloquial, la DIAN como que le abre una cuenta ya a este señor con estos 105.000 y a este otro señor con estos 50.000 para que cuando ellos vayan a pagar sus impuestos ya tengan este saldo a favor. Eso quiere decir que yo le tengo que primero es una obligación retener. No practicar estas retenciones es sancionable con cárcel. Hay muchas empresas o personas o representantes legales que están en serios problemas con la fiscalía porque no practican estas retenciones. ¿Sí? Entonces esto es muy delicado. Hay que practicar la retención y trasladarle el dinero a la DIAN. No se puede uno quedar con ese dinero. Y luego hay que expedirle un certificado donde se le indique, oiga señor fulanito de tal, yo le retuve a usted 105.000 pesos por concepto de arriendo en el mes de enero y le llevé ese dinero a la DIAN. Y otro certificado que diga, oiga señores empresa tal, yo le retuve a usted 50.000 pesos por concepto de impuesto de renta en el mes tal y ese dinero se lo llevé a la DIAN. Y con eso ellos pueden, ahora, si ellos no tuvieran que presentar declaración o les diera un saldo a favor en sus cuentas, ellos le pueden decir a la DIAN, oiga señores DIAN, es que a mí me retuvieron estos 50.000, quiero que me los devuelva. La DIAN se los devuelve. Por eso es tan delicado este tema de, primero, la obligatoriedad de retener y la obligatoriedad de declarar, llevarle ese dinero a la DIAN y de expedir el certificado que corresponda. Este tema es bastante delicado. Digamos que en la práctica puede ser un poco más complejo y requiere de más formalidades, pero yo lo hago acá en un ejemplo muy sencillo, por lo menos para que usted entienda que esto hay que hacerlo. Puede que esto no lo haga usted como representante legal o como una persona que tiene su fundación, pero es importante que se asesore bien de las personas que le pueden ayudar a llevar esto correctamente para que se evite graves o gravísimos problemas con las autoridades tributarias. Vamos a mirar un ejemplo del impuesto de renta cuando la entidad sin ánimo de lucro no tiene gastos no procedentes. Recuerden que ya hemos visto muchos ejemplos en otros videos de gastos procedentes y no procedentes en el régimen tributario especial y otros. Entonces, ¿cómo se calcula el impuesto de renta? Entonces estamos diciendo, mire,
Esta fundación, asociación o corporación tuvo unos ingresos totales en el año de 150 millones por todas sus actividades. Sus costos y todos sus costos asociados a estas actividades fueron de 100 millones. O sea que le quedó un excedente bruto de 50 millones. Luego vienen unos gastos. Tuvo todos sus gastos de administración y demás por 40 millones. Es decir, y adicional, gastos no procedentes, es decir, aquellos gastos que no tienen factura electrónica de venta, que no se le reportó la nómina electrónica, es decir, que no tienen un documento electrónico, ese gasto al que no se le practicó la retención de la que hablamos en la lámina anterior. Cuando a ese gasto o a ese pago no se le practica retenciones, o no se pide la factura electrónica, o no cumple con el requisito, pasa a esta casilla, se vuelve un gasto no procedente. Y ya vamos a ver en el ejemplo siguiente lo que significa tener gastos no procedentes con respecto al impuesto de renta. Entonces estamos diciendo que el total de los gastos fueron 40 millones. Quiere decir que su excedente neto son 10 millones de pesos. Porque traía de los 50 millones que inicialmente le quedaron, se gastó 40, pero de estos 40 a todo le pidió factura electrónica, a todo le hizo documento electrónico, a todo le practicó retención, a las personas que les pagó nóminas se las reportó a la DIAN, quiere decir que le quedaron 10 millones. Tenemos una opción 1 con respecto a esos 10 millones de excedentes. La asamblea dice no, esos 10 millones de pesos los vamos a llevar a una asignación permanente. Recuerde que ya vimos que es una asignación permanente, es decir, estos 10 millones de pesos se van a destinar únicamente para desarrollar o llevar a cabo este proyecto. Entonces se pasan de este bolsillo de acá a otro bolsillo que se llama asignación permanente y en ese orden de ideas el impuesto de renta a pagar será cero. O la otra opción es decir, no, dejemos esos 10 millones de pesos para los gastos que se nos puedan presentar o cualquier otra actividad que podamos desarrollar, pero no como una asignación permanente, sino que dejémoslos ahí en la cuenta bancaria o en la caja. En ese orden de ideas, ese excedente de 10 millones sí pagaría un impuesto del 20%, es decir, pagaría 2 millones de impuestos. Y miremos el otro caso. Cuando sí se tienen gastos no procedentes, entonces el mismo escenario, tuvo un ingreso bruto de 150 millones, sus costos fueron de 100, su excedente bruto fue de 50, sus gastos procedentes fueron de 40 millones, pero resulta que luego de que revisaron encontraron que había 5 millones que también se habían gastado para un total de 45, pero estos 5 millones de pesos los encontraron fue por ahí en recibitos, en papelitos y en hojitas que no se les reportó en documento electrónico a la DIAN, por eso se clasifica como un gasto no procedente. Eso quiere decir que sobre esos 5 millones, sobre estos 5 millones que fueron los gastos no procedentes, hay que pagar un impuesto del 20% a la DIAN, que es 1 millón de pesos. Entonces ya solo de estos gastos tenemos 1 millón de pesos de impuesto. Y acá podemos decir lo mismo del escenario anterior. Si los 5 millones restantes, es decir, este que es el excedente neto, se lleva a una asignación permanente, el impuesto es cero. Y en ese caso sería cero por los 5 millones, pero habría que pagar este millón. O si se deja en caja o en banco para los gastos, entonces de los 5 millones habría que pagar 1 millón, este millón que está aquí, ¿cierto? Y 1 millón de los 5 millones. Entonces el total a pagar en este caso sería 2 millones. Repito, 2 millones, ¿por qué? 1 millón de los gastos no procedentes y el 20% de los 5 millones, que es otro millón, o sea, en total serían 2 millones. Ese es el efecto de tener gastos no procedentes, es decir, sin soporte válido legal para llegar al impuesto de renta. Cuando hablamos de los complementarios, estamos hablando del impuesto que se calcula generalmente por las ganancias ocasionales, que generalmente es el dicho el 15%, aunque hay algunas excepciones. ¿Cuándo aplica? Cuando se generan ingresos por vender una casa, un carro, un lote, un vehículo y muchos otros elementos que caben dentro de esto. Entonces, cuando se obtienen ingresos extraordinarios o complementarios por
que generan ganancias ocasionales. Esa ganancia ocasional tiene un impuesto del 15%, pero hay que hacer la depuración que corresponde. Recuerden que esto lo hago aquí más un poco a manera informativa, pero esto lo debe hacer su departamento contable, su contador, la persona que le asesora, para que luego no vayan a tener dolores de cabeza.